Estamos viviendo uno de los momentos más extraños en la economía estadounidense, donde los políticos manipulan los datos económicos. A finales de julio del año 2022, un miedo que todos los economistas temían se volvió realidad. La economía estadounidense entró en una recesión. Una recesión simplemente significa que la economía se ha contraído por 2 trimestres consecutivos. Como verás en este gráfico, ese es efectivamente el caso de la economía estadounidense, con una contracción de negativo 1.6% en el primer trimestre del año 2022 y de negativo 0.6% en el segundo trimestre. No obstante, para que la recesión sea oficialmente reconocida, la Oficina Nacional de Investigación Económica en Estados Unidos tiene que anunciarla. Y por primera vez en el año 2022, a pesar de que la definición de una recesión es una contracción económica de 2 trimestres consecutivos, no se declaró que estamos en recesión. Así es, el gobierno decidió cambiar la definición de una recesión. ¿Y cuál fue la explicación de por qué no estamos en una recesión? La respuesta se encuentra en el mercado laboral. Actualmente, los niveles de desempleo en Estados Unidos están en un récord de 3.7%. Al ver una cifra tan baja, cualquiera pensaría que solamente 4 de cada 100 estadounidenses no tiene un trabajo. Pues no, esta cifra es completamente falsa y nos muestra una ilusión económica solo para hacer quedar bien a los políticos. La realidad es completamente la opuesta. Existe una verdadera crisis de desempleo en Estados Unidos y esta se va a empeorar. Según una encuesta del gigante PricewaterhouseCoopers, el 50% de las empresas van a despedir empleados en el próximo año gracias a la recesión económica. En este video vamos a revelar la verdadera situación económica y laboral en Estados Unidos. Luego, también les voy a explicar por qué se viene una ola de despidos. Entonces, empecemos con la ilusión de que la economía estadounidense está teniendo un desempleo bajo. Como les explicaba, según lo que nos dice el gobierno estadounidense, la economía no está en recesión porque los niveles de desempleo están en un récord de entre 3.5% a 3.7% en los últimos meses. Pues esta es una cifra completamente errada y no representa la realidad del mercado laboral en Estados Unidos. Esta cifra de desempleo simplemente mide la cantidad de personas que estaban recientemente empleadas y ahora están buscando trabajo. Estas personas luego tienen derecho a varios beneficios de desempleo y beneficios gubernamentales. Pero después de un tiempo, si dichas personas desempleadas no consiguen un trabajo, estas salen de dichas estadísticas y no se las cuenta. Y en los últimos años, muchas personas, gracias a la pandemia, han estado permanentemente desempleadas. Por lo tanto, una manera más objetiva de medir el desempleo en Estados Unidos es al mirar al Labor Force Participation Rate. Esta cifra mide la cantidad de personas mayores a los 16 años que efectivamente tienen un trabajo y que no trabajan en el ejército. Ojo, el ejército estadounidense es uno de los empleadores más grandes, pues actualmente el 62% de los estadounidenses tiene un trabajo. Es decir, 6 de cada 10 personas recibe un salario laboral. Esta es una de las cifras más bajas que se han medido en las últimas décadas. Como verás aquí, en los últimos 25 años, esta cifra fue bajando lentamente de 70% a casi 60% que vemos hoy en día. Y para comparar, en Francia esta cifra es de 73.5%. Por lo tanto, podemos concluir que Estados Unidos tiene un problema grave en cuanto a desempleo. Esto va completamente en contra de lo que anuncia el gobierno estadounidense. La Reserva Federal, por ejemplo, dice que el mercado laboral está muy fuerte y con crecimiento salarial. Esto es completamente falso. Y el gran problema es que a raíz de dichas conclusiones, la Reserva Federal está haciendo algo que empeorará el problema aún más. Ellos están subiendo los intereses bancarios centrales. La Reserva Federal tiene control sobre nuestra economía. Ellos son los que deciden cuánto dinero se va a imprimir y también deciden cuán caras van a ser todas las deudas emitidas en dólares. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una crisis económica con poco crecimiento, poca inflación y mucho desempleo, la Reserva Federal empieza a estimular a la economía al imprimir dinero. Dicho dinero es usado por el gobierno estadounidense para construir caminos, infraestructura y muchas otras cosas. Pero de la misma manera, la Reserva Federal también estimula la economía al bajar los intereses bancarios centrales. Al bajar los intereses bancarios centrales,
todas las deudas en los Estados Unidos se vuelven más baratas. Deudas más baratas estimulan a la economía, ya que las empresas se prestan dinero y lo ponen a trabajar. Esto se traduce en más crecimiento económico, más inflación y menos desempleo. Pero en el caso opuesto, cuando la economía está fuerte, con mucho crecimiento, niveles bajos de desempleo e inflación alta, la Reserva Federal deja de imprimir dinero y sube los intereses bancarios centrales. Al subir los intereses bancarios centrales, la economía automáticamente se desacelera, ya que las empresas no quieren prestarse más dinero y tratan de disminuir sus deudas para no pagar intereses altos. Normalmente, esto también se traduce en una contracción económica, menos inflación, pero también un desempleo alto. Y es aquí que tenemos el problema. Ellos están procediendo a subir los intereses bancarios centrales de forma agresiva, gracias a la inflación alta que estamos viendo, pero también el supuesto nivel bajo de desempleo. Y como les decía, los niveles de desempleo reales no están nada bajos. Más bien, todo lo contrario, están muy altos. Y ahora se está por empeorar. A comienzos del año 2022, las empresas de tecnología como Facebook, Tesla, Amazon y muchas más empezaron a despedir a miles de empleados. El gerente de Tesla, Elon Musk, por ejemplo, anunció que va a despedir al 10% de todos sus empleados, lo cual se traduce en más de 10,000 empleados sin trabajo. Mark Zuckerberg, el gerente de Meta, la empresa dueña de Facebook, también anunció que van a empezar a despedir a miles de empleados. Luego, la empresa de criptomonedas, Coinbase, ha anunciado que va a despedir al 18% de sus empleados. Otra empresa que recientemente anunció planes de despidos fue Redfin, con una reducción del 6% de sus empleados. La empresa Robinhood anunció que va a despedir al 9% de todos sus empleados. Pero esto es solamente en el sector de tecnología, que ha estado en crisis. Ahora que la economía entró en una recesión, muchas empresas como Walmart, Amazon, Target van a empezar a despedir. Y, como les decía, el 50% de las empresas van a despedir. La razón por qué van a despedir a sus empleados es muy simple. Si hay un desaceleramiento en la economía, esto significa que sus ventas disminuyen. Al disminuir sus ventas, ellos tienen que compensar por dicha pérdida al bajar sus gastos. Un gasto fuerte que tienen las empresas son los salarios. Pero es aquí que está el detalle y se vuelve en una tormenta perfecta. Las deudas también ahora se están volviendo mucho más caras, ya que la Reserva Federal está subiendo los intereses. Y actualmente las empresas en todo el mundo están con niveles récord de deuda. Por lo tanto, con ventas más bajas y costos altísimos de deuda, pues las empresas van a tener que reducir la cantidad de empleados drásticamente. Lo que estamos viendo ahora es solamente la punta del iceberg. Pero este luego se vuelve un efecto dominó. Las personas que pierden sus empleos también tienen deudas. Como sabrás de mis videos, los estadounidenses están más endeudados que nunca actualmente. Y al no tener ingresos, esto se traduce en menos gastos y más bancarrotas, lo cual tendrá efectos aún más devastadores en la economía. Ahora, muchas personas me van a decir, pero Gus, actualmente hay trabajos por todos lados en Estados Unidos. No hay una crisis laboral. Pues hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, es verdad que hay un fenómeno actualmente y es que hay millones de trabajos disponibles que no están encontrando trabajadores. Aquí en este gráfico verás que hay más de 11 millones de trabajos disponibles. Pero hay un detalle. La gran mayoría de estos trabajos pagan el salario mínimo. Y el salario mínimo a nivel nacional en Estados Unidos es de $7.5. Eso significa que en un día laboral de 8 horas, el salario de estos trabajos empezaría con $60 diarios o alrededor de $1,200 al mes. Como ustedes sabrán, $1,200 al mes es una miseria y no es suficiente para poder pagar alquileres, comida y otros gastos. Por lo tanto, decir que hay muchos trabajos en Estados Unidos es incorrecto. Hay muchos trabajos, pero son muy mal pagados en relación al costo de vida. Y eso nos lleva al segundo elemento, y es que la peor parte de estos despidos está por llegar. Como les expliqué, los Estados Unidos está viendo un nivel de desempleo real alto, que se va a empeorar gracias a las acciones de la Reserva Federal. Y el gran problema es que dichos despidos que se vienen nos llevan a un círculo vicioso. Las empresas necesitan ver crecimiento económico para poder sobrevivir, pero si casi 4 de cada 10 estadounidenses no tienen un trabajo
y muchos más van a perder sus trabajos, esto va a causar menos crecimiento económico, lo cual empeoraría los despidos. Y ese es el gran problema de las recesiones. Estas tardan en tener efectos en la economía. Por ejemplo, después de la gran crisis del año 2008, nos tardó unos 6 a 12 meses hasta que el nivel de desempleo llegue a su pico. Así que, como les decía, esta es la punta del iceberg. Y eso nos lleva a la última parte de este video. Los salarios. Como les explicaba, actualmente hay más de 11 millones de trabajos disponibles con salarios muy bajos. Pues si tú eres un estadounidense que tiene que pagar alquileres, deudas y alimentar a una familia, la desesperación te forzará a bajar tus expectativas salariales y tomar cualquier tipo de trabajo. Muchas personas en Estados Unidos ya tienen 2 o hasta 3 trabajos para poder sobrevivir. Y esto es algo muy preocupante. La idea de la prosperidad económica es que tu salario vaya creciendo, no que disminuya. Por lo tanto, es muy probable que los salarios reales bajen gracias a la competencia y desesperación de la gente. Y aquí muchos me van a decir, pero Gus, los salarios en Estados Unidos, la verdad que son altos comparados a Latinoamérica. Pues sí, son altos. Pero, ¿sabías que los salarios en las últimas décadas no han crecido en relación a los costos de vida? Así es, en este gráfico verás dos líneas. La línea amarilla indica los salarios por hora. Como verás, en 1964 un trabajador ganaba alrededor de $2.5 la hora, mientras que hoy en día en promedio un trabajador gana $22.6 la hora. Pero aquí en verde verás otra línea. Esta línea indica los salarios ajustados por la inflación, es decir, la subida de precios al consumidor. Como verás, los salarios no han crecido casi nada desde 1964. Y yo argumentaría que esta cifra es aún peor. Esta cifra solamente toma en cuenta la subida de los precios al consumidor, no toma en cuenta la subida de los precios de las casas y los otros activos. Lamentablemente, las cosas no se pintan nada buenas para el mercado laboral en Estados Unidos y se van a empeorar. Eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que tu empleo está en peligro? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué los estadounidenses están más endeudados que nunca.